años, el porcentaje de menores de 16 que trabajaba descendió al 3,4%. Esto incluye a los niños con un empleo dentro o fuera de la familia o que cumplen tareas domésticas intensas que afectan a sus derechos a la educación y al juego. Pero uno de los rincones de Argentina en los que el porcentaje de trabajo infantil es más alto es la provincia norteña de Misiones, por las plantaciones de mate. Me gusta el mate sin trabajo infantil es la campaña que comenzó en 2013 la ONG Un Sueño para Misiones, después de que 3 adolescentes murieran allí cuando desbarrancó un camión que los transportaba a esa cosecha de mate, la planta que se usa para la segunda bebida más consumida por los argentinos después del agua. El 90% de la yerba mate que se consume en Argentina y el 60% en el mundo se cultiva precisamente en Misiones. Para conocer más detalles nos acompañan Yanina Tuñón, coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Y Patricia Liliana Ocampo, presidenta y fundadora de Un Sueño para Misiones, activista por los derechos humanos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Si les parece, empezamos por Yanina. Usted ha dirigido varias investigaciones sobre el trabajo infantil en la Universidad Católica Argentina. ¿Está de acuerdo con las cifras oficiales que se barajan con respecto al número de niños que trabajan? No, en principio nosotros también tenemos una tendencia en descenso en los últimos 5 años del trabajo infantil. Sin embargo, las cifras no son exactamente las mismas. De alguna manera nosotros tenemos una medición que es diferente porque es una medición sobre grandes aglomerados urbanos de la Argentina y que trabaja con niños entre los 5 y los 17 años. Nosotros consideramos los chicos de 17 años porque en la Argentina es obligatoria la educación de los chicos hasta terminar la escuela secundaria, que se termina a los 17 años, y en ese sentido nos parece que el trabajo infantil sin dudas es disruptivo para la conclusión de la escuela secundaria. En este caso nosotros medimos lo que llamamos el trabajo doméstico intensivo, chicos que realizan más de 5 tareas o 5 tareas en sus casas y son responsabilidad primordial de ellos. Y en esta situación tenemos alrededor de un 5% de la infancia. Mientras que el trabajo económico, que son aquellos chicos que hacen actividades en el mercado, ya sea ayudando a sus padres con changas o siendo un empleado aprendiz de alguna organización, esto trepa a cerca del 9,6%. Pero la tendencia, como les decía, es una tendencia positiva, en tanto hemos pasado de un 6,8% de trabajo doméstico en el 2010 a un 4,5%, y de un 13,4% de trabajo económico a un 9,6%. De todas formas, hoy en la Argentina, en promedio, hay un 12% de niños y adolescentes que realizan algún tipo de trabajo, lo cual representa 960.000 chicos, ¿no? Pero baja, Patricia, en prácticamente toda la Argentina, menos en Misiones. ¿Por qué creen que no ha disminuido tanto el número de niños que trabajan en Misiones en la cosecha de yerba mate? Una, que lo que tenemos que primero basarnos es que en Misiones no hay estadísticas, o sea, no sabemos de hecho qué cantidad de trabajadores son los que cosechan la yerba mate, ¿no? Que son los padres de estos chicos que los tienen que llevar junto a la cosecha de yerba. De hecho, no hay números. El gobierno provincial reconoce que nunca ha hecho un censo para saber en qué situación viven estas familias, qué cantidad de tareferos hay. Se calcula que por lo que se cosecha de yerba mate y sale de la provincia, se necesitan de 15.000 a 20.000 tareferos. Son cálculos por la hoja que sale de acá, ¿no? Pero no, realmente no hay un estudio científico, y todos sabemos que cuando no tenemos un estudio científico, cuando no tenemos números, no podemos abordar estas problemáticas con políticas públicas, ¿no? Esto es lo que está pasando en Misiones, y por eso hoy sigue habiendo trabajo infantil en la yerba mate, ¿no? Uh-huh.
Les pregunta Teresa Montolón, la directora del programa América Hoy de Radio Exterior de España. Bueno, quería empezar primero por Yanina Tuñón. Usted hablaba de esas cifras, afortunadamente positivas, de esa disminución del caso del número de niños que trabajan, pero nos gustaría también saber a qué se debe, qué políticas se han aplicado para que haya disminuido este número de niños, ¿no? Bueno, justamente en los últimos 5 años se aplicó en la Argentina una transferencia de ingresos que se llama Asignación Universal por Hijo. Esta transferencia de ingresos es para todos los niños, es que buscó incorporar a todos los hijos de los trabajadores precarizados, ¿no? Como trabajadores en negro, al sistema de seguridad social. Esta transferencia de ingresos es una transferencia con condicionalidades. Una condicionalidad que tiene es la obligatoriedad de asistir a la escuela. Por un lado, lo que se observó a partir de la es una vuelta al colegio de muchos adolescentes, cual seguramente produjo una merma en... Yanina, tenemos ciertos problemas para escucharla. Si puede moverse un poco, ya sabe cómo son estas cosas de la cobertura, para que recuperemos plenamente la comunicación con usted, porque le escuchamos muy mal. O intentamos volver a llamarla, si no. Mientras tanto, Teresa, si quieres preguntar a Patricia. Pues queríamos saber, Patricia, cómo nació Un Sueño para Misiones, esta campaña, y por qué ustedes se sintieron en la obligación de hacer esta campaña Me gusta el mate sin trabajo infantil. Esta campaña nace en un accidente que tienen los cosecheros de yerba mate. Iban 4 menores, o sea, iban 14 chicos arriba de un camión en mal estado, venían de la cosecha de la yerba mate y sufren un accidente, y en ese accidente mueren 4 chicos que son menores de edad, ¿no? ¿Qué nos pasó? Fue un disparador eso, porque cuando empezás a ver la historia de Misiones, hay muchos chicos que fallecieron, ¿no? En los yerbales, o yendo arriba de los camiones, que son los modos de trasladarlos a ellos de un lugar a otro, ¿no? Desde la cosecha de yerba mate hasta donde viven. Y dijimos, no, esto ya no puede pasar más, y lo que hicimos fue lanzar una campaña para contarle al resto del país, porque de hecho en mi país, en Argentina, el mate es la infusión nacional, o sea que nos representa a todos los argentinos. Y los argentinos no sabían que esto pasaba en Misiones, detrás de la yerba mate. No sabían que sigue habiendo trabajo infantil y que hay pobreza extrema detrás de estos trabajadores. Entonces esa fue una manera nuestra de decir basta, ¿no? De levantar la voz, y es la forma en que lo podíamos hacer, las herramientas que teníamos, las redes sociales, los medios de comunicación, esto que estamos haciendo con ustedes hoy, porque hay muchos en el mundo que toman mate, en otros lugares, y que sepan que detrás de esto está el trabajo infantil, y ayudarnos, ¿no? Para que, yo siempre digo que nosotros le hablamos a la sociedad, es la sociedad la que decide decir basta, y es ahí donde vienen los gobiernos a implementar las políticas para terminarla. Bueno, nosotros como misioneros, yo soy misionera, he aceptado muchísimo tiempo, para mí era normal que los tariferos sean pobres, o sea, los cosecheros de yerba mate, y que lleven a sus hijos. Vengo de una familia así, y era normal, era como que lo que nos había tocado, ¿no? Como vida, esto nos tocó, entonces era lo que teníamos que pasar. Y el tiempo nos demuestra que no es así, que ese chico tiene que tener las mismas posibilidades que hoy tiene el hijo de esa persona que está escuchando del otro lado, de ir a la escuela, de tener una profesión. Si mañana elige cosechar yerba mate, está bien, pero estos chicos no lo están eligiendo, y sus padres tampoco, ¿no? Uh-huh. Recuperamos la comunicación con Yanina Tuñón. Usted está hablando de esas políticas de las que también nos hablaba Patricia, que parece que no llegan a Misiones, pero que sí había puesto en marcha desde el gobierno, y que habían disminuido el número de niños trabajadores. No, en realidad lo que estoy haciendo es una inferencia, no es que hay estudios que lo prueben, ¿no? En realidad lo que sucedió en los últimos 5 años, que es el periodo al que les estoy haciendo referencia, en el que vemos una merma del trabajo infantil, han sucedido varias cosas. Una de ellas es la implementación de la Asignación Universal por Hijo, que, como les decía, es un programa que busca incorporar al sistema de seguridad social a los hijos de los trabajadores precarizados o que están fuera del mercado de trabajo o que están en negro, ¿no?
Esta transferencia tiene una condicionalidad que es la asistencia a la escuela. Lo que sí se ha observado tanto en las estadísticas como en estudios puntuales es que ha habido una mayor inclusión educativa, sobre todo de los adolescentes, en la escuela secundaria. Probablemente esta mayor inclusión ha producido una merma en el trabajo infantil, pero también es plausible que no sea el único motivo. Probablemente también el otro motivo es que en la Argentina en general hay una suerte de parate en la creación de empleo, y cuando hay menos empleo para los adultos también hay menos empleo para los niños, ¿no? Uh-huh. Patricia, yo he estado echando un vistazo esta mañana a los gráficos que tenéis colgados en la cuenta de Twitter de Un Sueño para Misiones, y entre ellos me ha llamado la atención uno que explicaba el porcentaje del dinero final de yerba mate que se llevan las familias que se lleva ese niño que recoge la yerba mate. También habéis protestado de alguna manera contra, creo que es que no recuerdo ahora muy bien la cifra, pero creo que era como un 1% del dinero final de cada kilo de yerba mate. O sea, ¿tenéis también alguna campaña para solicitar que eso cambie, que se dé más dinero a quien lo recoge? Nosotros, de hecho, para que la gente lo entienda, nuestra campaña se basó en la primera etapa. O sea, no es que solo le contábamos al resto del país, al resto del mundo lo que estaba pasando, sino que pedíamos que en la provincia se arme una mesa multisectorial donde nos convoque a todas las organizaciones sociales y a los ministerios para poder abordar, ¿no es cierto?, esta problemática. Se hicieron 2 reuniones, nos convocaron y después nunca más el ministro de Trabajo de la provincia de Misiones convocó a esas reuniones. Había voluntad del gobierno nacional para hacerlo y desde octubre del año pasado quedamos esperando que convoque cuando teníamos que abordar la problemática, y de ahí nos demostró que no hay voluntad política para hacerlo, ¿no? Entonces seguimos trabajando y lo que estamos impulsando hoy es un proyecto de ley para la certificación libre de productos libres de trabajo infantil, ¿no? Ahí es donde nosotros estamos hoy abocados y pedimos, ¿no?, en una plataforma de Change el apoyo de las personas para poder presentar lo que planteamos ahí, poder redoblar el sueldo del tarefero, del cosechero de yerba mate o de otro productor de bolsillo, ¿no? Porque eso también nosotros creemos, eso es la forma para que ese papá hoy lo lleva al chico para que lo entiendan, porque no le queda otra también. O sea, no puede sostener 2 casas, no es que él puede sostener su casa con su familia e irse al yerbal 15 días y pagar otra olla. No, lo lleva a su familia porque no puede sostenerlo. Entonces también acá se habla mucho de que es un tema cultural. Y yo les cuento algo y siempre le pregunto a todos los que conocen los cosecheros de yerba mate si conocen a un tarefero, a un cosechero de yerba mate de clase media. Y yo les cuento a ustedes, no existe un cosechero de yerba mate de clase media. No existe. Entonces, acá hay un tema económico muy importante, un tema económico que hace que estas familias hoy estén en la pobreza hace más de 100 años en nuestra provincia, porque esto no es de ahora, es hace más de 100 años que viven esta situación. Pues ya para ir concluyendo, Yanina Tuñón, nos gustaría saber también si usted podría darnos algunas previsiones. ¿Hay concienciación de que precisamente siga bajando este trabajo infantil o la situación económica, precisamente ahora mismo que parece ser que América Latina va a ir con un crecimiento menor, puede estancar la rebaja precisamente de estas cifras? El punto es que si el trabajo infantil baja porque hay menos trabajo para los adultos, que es una de las posibles conjeturas, en realidad no estamos solucionando el problema, ¿no? En la medida en que siga existiendo una proporción muy importante, que es casi el 35% de los argentinos adultos que están en una economía en negro, seguramente sus hijos van a seguir participando de esa economía. Con lo cual la erradicación del trabajo infantil está claramente muy asociada al trabajo de los adultos, y el desafío de inclusión en trabajos en condiciones dignas es muy importante todavía y probablemente va a ser un desafío relevante de los próximos años, ¿no?
Pues con el deseo de que superen con éxito ese desafío, nos despedimos ya de Yanina Tuñón, coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina, y de Patricia Liliana Ocampo, presidenta y fundadora de Un Sueño para Misiones, activista por los derechos humanos. Muchísimas gracias a las dos por estar desde Argentina aquí en 5 continentes. Buenas noches, buenas tardes para ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches.